Cordial saludo, compañeras y tutor. El siguiente es la reseña analítica del texto Análisis del discurso hacia una semiótica de la interacción textual. Este es un documento escrito por Jorge Lozano en asociación con Cristina Peña y Marín González Abril, de la editorial Cátedra, publicado en el año 2004. En este material de estudio, por medio de citas, se plantean los cambios que la semiótica ha tenido alrededor del texto, el discurso y la coherencia utilizada para la interrelación. El primer capítulo, el cual será analizado en esta reseña, nos dice que el discurso es la unidad de análisis de la semiótica. Permite captar no solamente los productos filiados o convencionales de la unidad semiótica, los signos por ejemplo, sino también sobre todo los actos semióticos mismos. No es una nota que ejerce una capacidad de lenguaje, sino una presencia humana, un cuerpo sensible que es. Iniciaremos con el texto, discurso y relato. Una lectura un poco atenta a Beniste muestra que discurso y relato no pertenecen al mismo nivel de pertinencia. En efecto, a partir del concepto de signo, la semiótica ha ido adquiriendo gracias a las aportaciones de C.H.S. Peirce y de F. de Saussure estatuto propio, lo que ha hecho posible observar y analizar la dimensión significativa de la cultura y de la sociedad en general, como de la lengua en particular. Y puesto que, como advierte Beniste en 1977, no hay signo transistemático de este modo. La concepción de la semiótica como doctrina de los signos se ha visto desplazada por el estudio de los sistemas de significación y su relación en texto. Seguimos con el texto como objeto. Donde no hay texto, no hay tampoco objeto de investigación y de pensamiento. Sentencia Bakhtin, 1977. El texto escrito era considerado por Bakhtin como dato primario de todas sus disciplinas y en general de todo el pensamiento teórico y fisiológico en sus orígenes. En ese sentido, señalaba que el texto es aquella realidad inmediata, realidad de pensamiento y de emociones, sobre la cual solo pueden fundarse estas disciplinas y este pensamiento. Bakhtin, 1977. Visto así, el texto como objeto permite, por un común interés, la convergencia de distintas disciplinas, desde la sociología, la sociolingüística y la psicología social, a la teoría de la información y a la teoría de la comunicación, coinciden en trabajar con textos. Los elementos de la coherencia. Instintivamente dice la coherencia es una propiedad semántica de los discursos basada en la interpretación de cada frase individual relacionada con la interpretación de otras frases. Van Dyck, 1980. Esta se divide en coherencia superficial o cohesión, la cual se conforma. Así, por ejemplo, las conjunciones y en general los elementos copulativos constituyen índices de cohesión. García Berrío y Bellachú, 1977. Para leer los factores que originan la coherencia son la sustitución dispórica, o sea, anafórica y catafórica, la conjunción, las partículas, la estructura de modo y de tiempo y de aspectos de los predicados, así como el orden de las palabras. Coherencia global. Van Dyck concibe la macroestructura como la estructura abstracta, subyacente o forma lógica de un texto, que constituye la estructura profunda textual de este modo. La macroestructura puede ser vista como la representación semántica global que define el significado de un texto concebido como un todo único. En todo caso, hay que hacer notar la interrelación e interdependencia entre microestructura y macroestructura. Esto se divide en tres reglas: supresión, generalización y construcción. Coherencia pragmática. La coherencia pertenece a la comprensión y la interpretación que el lector hace del texto. Ahora bien, la interpretación del texto por parte del lector está sujeta no solo a la recuperación de la información semántica que el texto posee, sino también a la introducción de todos aquellos elementos de lectura que el sujeto puede poseer, determinados cuantas es lo que el lector entiende al momento de leer. Coherencia interna o isotópica, comprendida como la permanencia recurrente a lo largo del discurso de un mismo haz de categorías justificativas de una organización pragmática. Greenman, 1976. En principio, tanto el concepto de isotopía en Greenman como otras definiciones de coherencia y cohesión se basa en la existencia de redundancia, de reiteración o de repetición de elementos similares o comparables. El texto como proceso semántico hacia el discurso. En esta parte nos ocuparemos del texto como discurso, entendido como aparato translingüístico. Kristeva, 1970. Se supone, según esta autora, un tipo de producción significativa que ocupa un lugar preciso en la historia y dinámica de una ciencia específica que es necesaria definir. El discurso, sin embargo, no debe ser considerado solo como pertenece a la parábola, frente a la lengua o como formando parte del uso de la lengua, sino también como posible unidad formal del sistema lingüístico. Hendricks, 1976. En ese sentido, Boesen hablaba de cómo el discurso permite individualizar el sistema lingüístico y sentenciaba drásticamente:
Hay una sola lingüística, todo el resto no es sino psicología, fisiología o acrística. Bussen en 1967. Visto así, el discurso puede identificarse como el enunciado o más concretamente como lo que enunciamos. El texto como forma de intercambio. El intercambio de significados es un proceso interactivo. Para ser intercambiados entre los miembros, los significados que constituyen el sistema social deben, en primer lugar, ser representados en alguna forma simbólica intercambiable, y la más accesible de las formas disponibles en el lenguaje, y concluye. El texto funciona como si fuera un podcast. Howdell, 1918. Podemos concluir que los autores en esta obra planteaban las múltiples visiones de la semiótica, las diferentes variaciones en general del discurso y en su estructura textual, empleando las múltiples opiniones de la semántica y los errores al utilizarla para comunicar el mensaje universal. Muchísimas gracias, feliz noche.